Nos acompañan los docentes, investigadores, la doctora en filosofía, grado 5, además de la Universidad de la República, Andrea Díaz Genis. ¿Cómo andás, Andrea? Bien. Bienvenida, Muchas gracias. Gracias por venir de tu Solimar, ¿verdad? Sí. Bien. Y a Miguel Pastorino, licenciado en filosofía, además profe de la religión, ¿no? ¿Cuál es la...? Eso es lo que tiene cuando damos mucha materia. Yo doy filosofía de la mente. Filosofía de la mente. Y además me dedico a las ciencias de la religión. Pero ciencias de la religión, ahí está. Claro. Ahí en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Claro, que en realidad propiamente es historia de las religiones. Bien. Porque a veces uno dice ciencias de la religión, ¿qué corno es? No. Bien. En realidad es como dar historia de las religiones, de las diversas religiones. Bien. Y en perspectiva filosófica también, porque hay filosofía de la religión. Entonces es como un mix, digamos. Bien. Está arriba de la mesa desde ya hace un tiempo la discusión más explícita acerca de la eutanasia a propósito de un proyecto de ley del diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. El acontecimiento, permítame hacer un poquito de trazabilidad, el acontecimiento tiene, más allá de las ideas del legislador, tiene un vínculo que a mí me conmueve mucho, quiero decirlo, porque se trata de Fernando Sureda, el contador uruguayo, que él empezó cuando le detectaron ELA, la enfermedad, empezó a hacer en la medida de sus posibilidades, una campaña pública a favor de la eutanasia. Y siempre he dicho, más allá del lugar donde uno se coloque con relación a este tema, que el gesto de Fernando Sureda hay que, curiosamente, paradójicamente, empecé a tratar en ese contexto. A mí me conmovió siempre mucho y su muerte, por lo menos para mí, ya no como comunicador, sino como ciudadano, me ha servido como legado para poner arriba de la mesa o para contribuir a poner arriba de la mesa asuntos, temas sobre los cuales nos debemos discusiones, ¿verdad? Que ese me parece que es el primer camino. ¿Hay un tema? Bueno, discutámoslo, no sigamos haciéndonos los chanchos rengos de que por aquí no pasa nada y lo escondemos o lo mimetizamos o en fin, usamos estrategias de ocultamiento. Así que quiero mandar explícitamente un saludo en la memoria de Fernando Sureda y también un saludo cariñoso y respetuoso a su familia. Bueno, perdonen que arranque así. Eutanasia. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué ha hecho la humanidad desde siempre con relación a este tema? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? Andrea, buen día y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un tema obviamente que es muy delicado porque nos enfrentamos a una de las cosas que el ser humano no quiere mirar frente a frente, ¿no? Decía Roger Foucault, el sol y la muerte. Entonces, es un tema complejo. Es verdad que el tema de darse muerte ha sido un tema a lo largo de la humanidad muy discutido por la filosofía. Si bien hay una tradición, digamos, judeo-cristiana que ha impedido, digamos, el acceso a esta posibilidad por cuestiones de tipo religioso, también es cierto que otras culturas, como por ejemplo la cultura pagana, los antiguos griegos, también tenían una discusión acerca de la muerte. Platón en el Fedón, por ejemplo, dice, bueno, en realidad somos centinelas de la vida, estamos para cuidarlo porque ella pertenece a los dioses. Y también es cierto que hay contraejemplos como Tomás Moro, el santo católico que aceptó en la utopía la eutanasia y apoyó argumentos en favor de ella. O sea que es un tema complejo porque implica ver a la cara una cosa que no queremos ver. Pero yo creo que en los últimos tiempos ha habido avances en este sentido. Y se ha empezado a hablar del derecho al buen morir, ¿no? Que eutanasia quiere decir eso, buen morir, a una buena muerte, como una cuestión que tiene que ver con la libertad que se puede dar el ser humano. No hay que asociarla con el suicidio directamente, porque es sí una muerte dada por el médico o con ayuda del médico, pero en condiciones muy especiales, como dice la ley, de personas que no tienen salida, ¿no? Por su enfermedad o porque tienen un sufrimiento insoportable, como en este caso de las enfermedades que recién mencionaba, ELA, u otras,
O en el caso de que la muerte es inminente porque tiene una enfermedad que lo va a llevar en un corto plazo a ese desenlace. Entonces, creo que se da esta posibilidad, que es parte de un derecho humano, me parece, y que porque el cuerpo y la vida le pertenece a la persona, no le pertenece ni al Estado, ni a la Iglesia, ni a los médicos, de tomar esa decisión en ese contexto y por supuesto con todas las garantías, de sea una persona lúcida, con testigos, es decir, todo lo que dice la ley que garantiza que eso sea en un contexto que no haya ninguna cuestión que no esté bien hecha, digamos, ¿no? Que sea realmente por decisión propia, una persona con lucidez que decida darse muerte, ¿no? En esa circunstancia, o pedir ayuda para eso, que es el caso del suicidio asistido, se lo hace a sí mismo con ayuda, o si no el médico, que es la eutanasia, ¿no? Entonces, creo que está dentro de un derecho humano que tiene que ver con una cuestión también de consideración al sufrimiento del otro. Uh-huh. Se ha presentado este tema de los cuidados paliativos, el profesor quizá hable de esto, que son los cuidados también que se dan como alternativa al buen morir. Yo pienso que también, que está muy bien, que es una buena alternativa para las personas que no, tienen otro tipo de creencias o no quieren tomar esa decisión, tengan esa vía de la medicación contra el dolor. Ahora, el sufrimiento no se lo quita a nadie, o sea, de ese momento, es decir, eso me parece que hay que separar, ¿no? Porque, bueno, la persona, depende de las patologías, pero a partir de los cuidados paliativos, bueno, pueden entrar en un estado de inconsciencia, del dolor, y se le va dando todos los elementos para que apoyarlo en que ese morir no sea tan espantoso. Pero el sufrimiento de la familia y de la persona sigue existiendo, aunque posiblemente se lo saque, por ejemplo, a la persona de conciencia y ya no sepa, eso está. Ahora, yo creo que eso, no sé por qué se ha puesto como una cuestión que niega, o sea, como si fuera una alternativa. O la otra. Sí, cuando en realidad la persona puede entrar en esa cuestión de los cuidados paliativos y decidir la eutanasia. O me parece que es otro el tema. La eutanasia, yo creo, en los cuidados paliativos yo creo que hay una aceptación universal de eso, ¿no? Bien, detengámonos aquí a ver si me permite generar un... Sí, pero decime terminar. Y la eutanasia me parece que tiene que ver con si yo puedo darme por decisión propia la muerte en estas condiciones o no. Es otro el tema. Entonces decidamos sobre eso. Lo otro, por supuesto, que hay que universalizarlo y darle esa opción a las personas. Si yo tuviera que contarle a alguien cuando salgo de la radio y me dicen, che, Andrea, podría decir entonces en esta primera intervención tuya que a propósito de la eutanasia en general y de este proyecto te mostrás favorable. Sí, por supuesto. Y que entendés que no es adecuado del todo generar un diálogo, un vaso comunicante con el concepto cuidados paliativos. Me parece que es tapar el sol con la mano. Bien. O sea, como diciendo, bueno, ahora tenemos esto en vez de la eutanasia. No, eso bien. Hay que tenerlo. Eso es otra cosa. Ahora, decidamos si la persona puede o no darse muerte. Ese es el tema central. Bien. En estas condiciones. Bueno, Miguel, querido. Bueno, coincido con Andrea que ese es el tema central de discusión. Y también con que este es un tema que viene desde muy atrás y que a lo largo de la historia de la humanidad se ha trabajado de modo muy distinto, y obviamente todos los filósofos han tenido opiniones muy diversas, por ejemplo, sobre el tema del suicidio, ¿no? Y incluso sobre cómo se entiende el buen morir. O sea, ahí hay también muchos cambios en el mismo uso de la misma palabra. No es lo mismo como lo usaban los griegos que como lo usamos hoy. Eso en primer lugar me parece importante. Me parece importante aclarar, tal vez más pensando en la audiencia que nosotros, que ya hemos conversado del tema, aclarar algunas cuestiones técnicas que yo he tenido que aprender más de los médicos que de la filosofía, de cuestiones sobre qué no es eutanasia, y creo yo que hay mucha confusión en la opinión pública. Creo que eso está bueno por lo menos decirlo. Por ejemplo, me ha pasado hasta con periodistas amigos que te dicen, no, pero pará, pero alguien que tiene muerte cerebral hay que desconectarlo, hay que hacer eutanasia. Si no, mira, eso no es eutanasia. Entonces, si no, mira, quitarle a alguien lo que lo mantiene artificialmente vivo y cuando la persona en realidad está conectada a un ventilador o tiene muerte cerebral, ya está muerto. O sea que una persona en esa situación
desconectarla no es eutanasia, primera cosa, porque esa persona ya de algún modo o murió o la propia enfermedad ya hizo su proceso y vos lo que estás es queriendo prolongarle la vida porque estás aferrado a que viva, y lo que haces muchas veces con esos tratamientos es prolongar el sufrimiento de la persona y de la familia. Quiere decir que interrumpir eso no es propiamente eutanasia en el sentido que hoy lo entiende la bioética. De hecho, hablamos de eso cuando hablamos de eutanasia. Exacto. No, eso se llama encarnizamiento terapéutico. Exacto. Entonces, todos estamos de acuerdo en la sociedad y los médicos, en la ética médica, en que el encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica es éticamente incorrecto, o sea, nadie lo acepta. Pero muchas veces se piensa que quien está en contra de la eutanasia parece que quiere favorecer el alargamiento de la vida, ¿no? Entonces, y eso no es verdad. Eso en primer lugar. Otra cuestión, la sedación paliativa. O sea, que una persona sea sedada, y esto incluso me he encontrado entre los médicos, este mito, me lo han explicado los paliativistas, que hasta corre entre los médicos, de que la sedación, cuando te sedan un paciente que está en estado terminal, muchas veces es porque hay síntomas refractarios de las últimas horas, últimos días de vida, que no hay modo de pararlo, de calmar. Entonces se le induce un coma, pero no se lo está matando, es decir, no se le da una sustancia letal. Y eso no adelanta la muerte de la persona. Lo que hace simplemente es que algunas personas viven horas, otros viven días. Hay casos que han vivido una semana. Pero en realidad la sedación paliativa, hay estudios permanentes, no adelanta la muerte ni es una eutanasia disfrazada. Eso también hay que decirlo. Porque incluso me han explicado que el famoso tema del cóctel lítico, que hace, dice, 30 años que no escuchamos hablar entre los que estamos tratando de esto, se creó como un mito. E incluso hasta hay mitos con la morfina y sacaron un comunicado. La morfina alivia el dolor, no seda y no genera paro cardiorrespiratorio en las personas que están tratadas. O sea, es un fármaco indicado que no acelera la muerte. Entonces, dicho esto, porque me parece que en la población estos mitos están, Alejandro, y me los he encontrado todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es eutanasia hoy? Bueno, eutanasia es la eutanasia que antes se llamaba activa, hoy es la única, que en realidad es que el médico proporcione, mediante una sustancia letal, una muerte rápida al enfermo con la finalidad de acabar con el sufrimiento y también, bueno, se acaba con la vida. O también el suicidio asistido, que como bien explicó Andrea, es que el médico le proporciona las sustancias para que la persona se la autoadministre, no es que el médico le va a inyectar nada, sino que le facilita el suicidio. ¿Por qué eso hoy está penalizado? Vamos a entrar ahora un poquito en el marco del derecho, me parece. Está penalizado porque jurídicamente es una forma de ser cómplice de suicidio, porque eso está, o sea, el que se suicida no tiene pena, obviamente, más si se muere, pero es decir, el que tiene pena es pena legal, que es lo que el proyecto actual quiere despenalizar, es que la persona que colabora con que la persona muera no tenga pena. Y el otro es, también es una forma de homicidio en contexto médico, porque vos estás matando a la persona directamente, ya sea porque la persona te lo pide. Y aquí hay un tema que sí voy a hacer un matiz con Andrea. Creo que acá hay un problema grande, y es que cuando se habla del derecho a morir, hay una cuestión con el derecho moral, que creo que todo el mundo tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, o sea, y eso es una cosa que no se la puede discutir a nadie, ¿no? Pero aquí tenemos un problema, que estamos en una sociedad y en un marco jurídico donde eso afecta a otros. Que vos digas que en el caso de la eutanasia tenés derecho a morir, estás habilitando jurídicamente, en realidad, a que otro tenga derecho a matar. Eso es lo que sucede. Y ahí donde está la discusión. Porque no es que vos te tires... A ver, repetí ese concepto que creo que... Porque no es que yo digo, yo me quiero tirar de una ventana, me tiro, nadie me va a parar. O sea, yo tengo derecho a hacer lo que... Ahora, otra cosa es que yo legalmente habilite detrás de un derecho a morir, en realidad a pedir la muerte, un derecho al suicidio, en una situación, como dijo Andrea, muy particular y específica, pero es un derecho a suicidarme y a ser ayudado en ese suicidio, o a ser asesinado, o bueno, dar muerte, ¿no? Porque a veces la palabra puede sonarle fuerte a la gente, pero es darle muerte a alguien. Si yo lo que tengo es derecho a eso, en realidad yo lo que estoy pidiendo y lo que el proyecto pide es que alguien pueda hacerlo, es un tercero. Es un tercero el que me lo va a hacer. O sea que yo estoy metiendo a otro, y por eso el conflicto acá arranca con la ética médica. Porque el conflicto, Pasquet mismo lo dice, esto va a terminar en el Código de Ética Médica, que hoy lo prohíbe, y si esta ley se aprueba habría que cambiar el Código de Ética Médica. ¿Por qué? Porque acá vos estás pidiéndole a un tercero, por eso no es un tema personal solo, le estoy pidiendo a un tercero que vaya en contra de su ética médica y de su profesión y de su vocación como médico, y que ahí la cosa entre los médicos también está dividida en cuanto al sentido ético, o sea, porque hay gente que incluso dice que se podría cambiar el Código de Ética Médica, pero en general el problema, el debate, es que no es un tema solo de mi derecho, es un problema que en sociedad hay otros actores, ¿no? También otra cosa que se discute es la libertad del paciente.
Porque una cosa es la libertad de la persona que lúcidamente pide algo, y otra cosa es alguien que está en medio del sufrimiento, que todos los que tratan con los enfermos terminales te dicen que cuando piden morir, lo que quieren, lo que están pidiendo en la mayoría de los casos, porque puede haber alguna excepción, siempre la hay, es que lo que quiero muchas veces no es morir, sino acabar con esto que estoy viviendo. Quiero no sufrir así, quiero no estar así, quiero no sentirme una carga para los demás. Y los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor físico, son equipos multidisciplinarios de psicólogos, de asistentes sociales que encaran a la familia, que a veces se cansa mucho, que se desgasta y necesitan contención. Sí. Es acompañar en que cuando la persona sufre, igual cuando vos tenés un amigo que se quiere suicidar, lo que uno tiende no es decirle, yo respeto tu derecho. En general, aunque vos lo respetes, decís, voy a tratar de hacer lo que pueda para que ese sufrimiento que te quiere llevar a la muerte, yo pueda ayudarte. Por algo los psicólogos tratan de prevenir el suicidio en la sociedad, porque yo cuando vos estás sufriendo, mi tarea y la tarea de la sociedad es aliviar al que sufre, sí. Es disuadirlo de eso que muchas veces no es querer acabar con la vida, sino con la vida que está teniendo. Lo que pasa es que acá tenemos temas sensibles que a todos nos han pasado, a Andrea, a vos, Ale, a mí, o sea, tenemos casos particulares y es verdad que no se puede hablar de todos los casos particulares, es muy complejo y estamos hablando en general y todos empezamos a pensar en situaciones que son diferentes. Por ejemplo, el caso de Sureda, que no quiero meterme mucho por respeto a la familia, pero lo he escuchado a paliativistas decir que él siguió defendiendo el proyecto de OPE hasta el final, pero él personalmente lo dijo públicamente que él desistió de la idea cuando conoció los cuidados paliativos, es decir, cuando pudo conocer cosas que le podían dar un final mejor de su vida. Y entonces quiere decir que cuando la persona encuentra que alguien se ocupa de ellos, que puede ofrecerles que no tiene que prolongarlos en un sufrimiento innecesario, que puede darles cierta tranquilidad, porque la persona a veces tiene miedo a lo que se le viene. Bien, pará, porque acá hay mucha cosa. Era legítimo, claro, que se volcara como aquella imagen de una piedra en el charco que salpica para todos lados, ¿no? Entonces es que porque es un tema social enorme, no es un tema solo... Exacto. Tiene muchas vetas. Este último aspecto, porque además, como yo lo traje, simplemente desde ese punto de vista me siento obligado a hacer una referencia. Si en efecto fue así la cosa, no es que estoy dudando, quiero decir, sí. Si en efecto fue así, lejos de debilitar la posición de Sureda, yo creo que la fortalece, porque yo siempre digo, hablando de cualquier tema, hay que ser corajudo, hay que ser guapo en la vida para defender algo que uno está dispuesto a no utilizar. Exacto, ¿se entiende? Sí, y a mí esa es la perspectiva que todavía me seduce más. El tipo dice, yo no lo haría, pero ¿cómo le voy a quitar el derecho que alguien que quiera hacerlo pueda hacerlo? Bueno, sí, yo quería hablar un poco de eso. Porque hay dos... Porque además, le cuento, bueno, está en la cámara y quienes puedan verlo después por el canal YouTube podrán verlo. Pero la profe anda haciendo anotaciones. Sí, yo soy bien profesor. Bueno, sí. Bueno, yo no soy profesor, pero soy de cada uno. Hay dos temas, porque si no, pues me olvido. El tema de la ética médica y el tema si la persona es libre de decidir. Esos son dos temas interesantes. Y que la decisión involucra a otro. Yo creo que la decisión de la muerte, de suicidio, involucra siempre a otros, o sea, es imposible. Pero acá está el tema del médico y la ética médica. Yo creo que la ética médica es una construcción histórica. Entonces, no creo que haya problema en este momento. Los médicos que apoyan, y yo creo que es una gran mayoría, por lo que vi en las encuestas, creo que es un 80%, ¿no? Es un acto de piedad. Yo siento que es un acto de piedad, o sea, de evitar justamente, porque creo que ahí está el tema de trasfondo. Hay dos, que es el tema del tabú. O sea, la muerte es bienvenida para la persona que está, porque es una salida posible ante una situación que no tiene salida, o sea, que no tiene esperanza. Estamos hablando en ese contexto. Entonces, allí el médico actúa como un compañero de vida y de muerte, sí. O sea, a ver, quizá le tenemos que sacar el tono a las palabras asesinato, o sea, puestas, cambiémoslos el tema. El médico le da la mano, eso lo dice esta persona que se murió, Ramón Sampedro, ¿no? Que habla de ese tema. Dice, Ramón Sampedro, se acuerda que es una persona que quedó tetrapléjico, era un marino, que después se hizo una película que se llama Mar Abierto con Bardem, y que cuenta, bueno, su vida 20 y pico de años postrado en una cama. Entonces él dice, cuando pide el suicidio asistido, dice, me habré liberado de una humillante esclavitud, la tetraplegia. A este acto de libertad con ayuda le llaman ustedes cooperación.
en un suicidio o suicidio asistido. Sin embargo, yo lo considero ayuda necesaria y humana para ser dueño y soberano de lo único que el ser humano puede llamar realmente mío, es decir, el cuerpo y lo que en él está, la vida y su conciencia. Ustedes saben que es una injusticia, ya que no les cabe la menor duda de que el único responsable de mis actos, porque el otro está ayudando, pero si a pesar de mis razones deciden ejemplarizar con el castigo atemorizador, yo les aconsejo y ruego que hagan lo justo. Corten al cooperador los brazos y las piernas, porque eso fue lo que de su persona he necesitado. La conciencia fue mía, por lo tanto míos han sido el acto y la intención de los hechos. Entonces yo creo que esta cuestión hay que modelarla, o sea, es la persona, lo que pasa es que la persona no está en condiciones de darse muerte en ese momento, entonces por piedad pide ayuda porque no quiere entrar en ese periodo tampoco, puede decidir no entrar en los cuidados paliativos, que es todo un viaje también, ¿no? De sufrimiento, de la familia, de no querer verse en esas condiciones, de ayudarse para el dolor, que más morfina, que cada vez más morfina, que esto para dormirlo, para el respirador, en fin, todo ese aparataje. Puede querer, en un estado que no entró en esa debacle última, decidir con lucidez. Claro, el sufrimiento no me quita lucidez, puede aumentar mi lucidez. Yo creo que la persona frente a una situación límite tiene todas las oportunidades para pensar antes de entrar en esa cuestión de desgaste y deterioro. Bueno, de hecho se requiere una decisión previa, ¿no? Sí. Justamente. Entonces yo creo que puede decidir en un hasta después yo voy a citar un texto precioso de Nietzsche que habla sobre eso, con su familia, con sus seres queridos, en una situación en que todavía está la persona lúcida, que puede decidir tomar esa decisión. Entonces el otro coopera con esa decisión. Entonces, lo de la ética médica, yo creo que la ética médica puede incorporar como parte de la ética este acto que yo creo que es de empatía y de piedad hacia el otro, de compasión, ¿no? Y bueno, acá contesto este tema de la libertad. A mí me parece que el tema de fondo, yo respeto mucho lo que está diciendo Pastorino, porque me parece que forma parte de toda una cosmovisión, una forma de ver el mundo, y me parece que las personas que los tienen no pidan la eutanasia, pero déjenos a los demás que no tenemos esas concepciones, y ahí va el tema de la laicidad. En un país laico, con más de 100 años de separación del Estado de la religión, y ahora diríamos no religión, de cualquier concepción de vida metafísica, antimetafísica o lo que sea, la persona tiene el derecho de tener libertad de conciencia, de decidir sus concepciones acerca de la vida y la muerte. Uh-huh. Entonces, me parece que, y también el médico, a objetar si no quiere hacerlo, claro. Objeción de conciencia, decir, no, mira, bueno, ya ocurre algo de eso con el aborto, ¿no? Eso. Y bueno, o sea, obvio, eso está presente, tiene que estar, pero no me parece que se imponga de afuera, digamos, concepciones que son de un sector de la sociedad, que pueden ser religiosos o no, pero la concepción de fondo, yo creo, de defensa de la vida como valor así, no voy a decir absoluto, primordial, sine qua non, porque yo tengo ese valor de la vida también como algo fundamental, pero uno puede preguntarse, ¿cualquier tipo de vida? ¿Hasta cuándo la vida es vida? Nos quedamos ahí en ese que de alguna manera luce como uno de los grandes nudos del asunto, ¿verdad? Y volvemos contigo luego de la pausa. Dale, ¿Sí, Miguel? ¿Sí? Sí. Estamos poniendo la mañana en camino. Ustedes también nos pueden ayudar. Recuerden, pueden llegar a través del 099894987, el WhatsApp. También puede usar nuestro correo electrónico en camino 98.7 @gmail.com. Y también pueden usar nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos conversando con los filósofos Andrea Díaz Genis y Miguel Pastorino. Estamos hablando acerca de la eutanasia. Seguimos poniendo La Mañana en Camino. Son lindas también las charlas cuando el micrófono se apaga. Estamos en el 98.7. Estamos conversando con Andrea Díaz Genis y con Miguel Pastorino. Estamos conversando acerca de eutanasia. Y Andrea había puesto arriba de la mesa algunos asuntos un poco inspirados en algunos que vos habías puesto antes, Miguel, y que me merecen algún comentario tuyo, ¿verdad? Sí, bueno, tomé nota algunos cortitos. Bueno, coincidimos, y creo que es un tema bastante filosófico, en que la muerte es un tabú en nuestra sociedad.
O sea, la muerte la esquivamos, de ella no hablamos, daría para un programa entero de cómo la sociedad uruguaya ha invisibilizado el tema de la muerte. El 2 de noviembre hicimos tímidamente algún abordaje en ese sentido, pero aquí en este programa de radio. Pero es un tema incómodo. Creo que hasta por eso es un tema incómodo para los legisladores el tema de la eutanasia, pero más porque está vinculado a la muerte. Es un tema incómodo porque es un tabú que tenemos que hablar con más naturalidad. Eso 100% de acuerdo. Quiero decirles a los oyentes, para que vean que este es un programa que se preocupa por esas cosas, que sobre el tema hablamos con bueno, tú lo conoces bien, a Nicolás Guigú, que es gran amigo sí. de esta casa, además de este programa, y también desde otra perspectiva a otro querido amigo, Mario Cayota, ¿verdad? Para que de alguna manera tuviéramos una mirada. Y encima ese día, Teatro El Galpón hacía el homenaje a Mario Benedetti al estilo mexicano de la ofrenda a los muertitos. Sí, así que también fue una mirada multidisciplinaria y con distintos enfoques. Bueno, después acá hay otro tema en el que obviamente siempre hay visiones distintas y discrepancias en una sociedad plural, ¿no? Y es en cómo abordamos el tema del sentido de la vida. O sea, si por ejemplo los paliativistas te dicen, bueno, una persona que está en el final de la vida, es decir, ¿qué le tengo que ofrecer yo como médico? Le tengo que ofrecer alivio, compañía, amor, afecto, pero por eso hay un principio en bioética de no maleficencia, de no hacerle mal, y esto tiene que ver con no matarlo. Ese es el tema. Por eso es un tema, es cierto que la ética médica se ha construido desde las primeras éticas aplicadas, pero viene mucho antes del cristianismo, viene de los griegos, viene de Hipócrates, es decir, y hay toda una tradición en la ética médica sobre no hacer mal al paciente, ¿no? Y entre ellos entra no matarlo. Algunos argumentan, por ejemplo, y dicen, bueno, que yo tenga el derecho a disponer de mi vida, no hay derechos que son irrenunciables, dicen. Esto es algunas corrientes. Y bueno, es irrenunciable, porque la vida en el derecho actual es un derecho irrenunciable. Si yo, Alejandro, quiero que otros me esclavicen, aunque sea mi decisión, el otro no tiene derecho a hacerlo, porque estaría haciendo algo que es considerado contra la dignidad humana. Que yo diga que a mí, que quiero que me torturen, no. Entonces, aunque yo considere que para mí eso fuera algo bueno, aunque los ejemplos son dramáticos, en la ética médica es así donde se mira el tema de la muerte, como un acto de maleficencia. Es decir, yo puedo aliviarte, puedo sedarte, pero yo no puedo matarte, porque acabo con todos tus derechos, porque acabo con tu vida y acabo con todo. Entonces, ese es el argumento que está de fondo, y de hecho, una cosa que sí me gustaría decir como salvedad, es que la encuesta del sindicato médico, que yo las estudié las dos, las preguntas dan lugar, para mi gusto, a cierto sesgo o error en la interpretación. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, primero la encuesta a los médicos, si le pregunto si está en contra de prolongar la vida, casi de la obstinación terapéutica, se concluyó que estaba a favor de la eutanasia. Y no necesariamente eso. ¿Tú dices que no estuvo la pregunta específica? No están las preguntas como para mi gusto deberían dar todos los matices necesarios para dar esa postura. Porque además el Código de Ética Médica... Andrea, sobre ese punto específico ¿conoces algo de la No conozco, o sea, yo pienso que tendrían que hablar más los médicos porque... Bueno, y de hecho yo creo que, perdón Andrea, solo iba a cerrar la idea con el Colegio Médico. El Colegio Médico fue el que creó el Código de Ética Médica por plebiscito, o sea, todos los médicos votaron, que son miles, no es una muestra de 400, como hizo el Sindicato Médico, son más de 7.000 médicos del Uruguay que, digamos, por mayoría votaron el Código actual de Ética Médica con un artículo contrario a la eutanasia. Y ahí están todos los médicos del Uruguay, quiere decir que la mayoría están en contra. Tengo algo que decir de eso. Hace 6 años, ¿no? Entonces, y otra cosa, sí. Como justo no hay nadie del sindicato, creo que el 400 que lo dice tiene que ver con la encuesta, ¿no? No con el número. Claro, con la encuesta. Una encuesta, por definición, es una muestra. Claro, pero lo que pasa es que cuando vos decís el 80% de los médicos está a favor, hay que hacer matices. Y sobre todo a favor a partir de que... en la calle el pueblo le puede ganar a Daniel Martínez. Sí, también. Bueno, pero eso es una pelea que tengo yo con el mundo de las encuestas. Bueno, está, pero más, te sirve para cualquier... En general. Lo que digo a favor de eso es una cuestión más conceptual, que la política educa, a veces se adelanta a lo que las personas en su proceso de concepción, por ejemplo, cuando se hicieron todos los derechos para las minorías. Que es delicioso. Sobre ese quizás los tres estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Me importa, mi porque no cuando se habló de matrimonio igualitario, mucha gente se espantaba con eso, y sin embargo ahora, poco a poco, dado que existen esos derechos o sea, han educado a las personas, y las personas van evolucionando su visión del mundo. Ahora, los médicos están dentro de una sociedad que tiene cierta moral. Yo no hablaría de ética, porque la moral es justamente el contenido sobre lo bueno que es heredado, que no es reflexionado, ni pensado, ni decidido, que de alguna manera yo asumí por formar parte de una sociedad, de una familia. Para que Miguel mueve la cabeza. Ahora, la ética, no es que hay millones de definiciones de ética y moral, o sea, pero para mí la ética es un acto de libertad. Es la posibilidad de que la persona se dé por sí mismo su idea de bueno o malo, se dé su plan de vida,
O sea, es un acto de autonomía, de reflexión que tiene que ver con la las relativas libertades que tenemos los seres humanos por definición. Por ¿no? supuesto, que ya es otra... pero hay un espacio para está eso, bien, no más allá de los determinismos, pero por lo menos que se dé ese espacio, ¿no? De reflexión. Entonces yo creo que ahí esta cuestión de que los médicos sí, los médicos no, bueno, puede ser que sí o que no, pero yo creo que es justa en sí misma la ley, así sean pocos médicos que ¿Para qué estaba terminando, Miguel? Sí, no, con respecto al tema de también que las leyes y las ideas se dan en un contexto social concreto que uno no puede eludir, que no es que cambie de tema, tenés que mostrar. Entonces yo creo, una de las cosas que yo he reflexionado mucho, y es que no todo lo que se plantea como progreso es progreso, a veces para mí puede ser volver para atrás. O sea, cuando se cuestionó la Declaración de Derechos Humanos, es decir, cuando se armó la Declaración de Derechos Humanos, fue después que a veces algunos me interpretaron mal, no Andrea, porque yo con Andrea hablé, pero que con un artículo que yo escribí en Voces sobre el tema de las políticas que llevaron al nazismo a implementar prácticas de eutanasia, donde los médicos de Nuremberg confesaron que fueron actos por compasión y que había un derecho a morir. En realidad esto venía de atrás. Muchos países europeos, no solo Alemania, ya venían con la idea, y además no había los cuidados paliativos que hay hoy, de que habían vidas que se consideraban que ya no eran dignas de vivirse por el sufrimiento que podían generar a la familia como una carga económica y demás, y todo ese argumento. Pero eso no tiene nada que ver con la eutanasia. Pero en la práctica social, cuando vos escuchás a la gente hablar de eso, vos lo que decís es, un paciente que en una situación económica difícil, que se siente una carga para su familia, que se siente una carga para sus hijos, que naturaliza la idea de que el Estado le permite una puerta que le dice, mirá que puedes elegir por acá, ¿no estaríamos induciendo en una libertad muy condicionada de personas que no porque le esté doliendo el cuerpo, sino porque entienda que porque está solo, porque nadie se puede hacer cargo de él, porque él no quiere que alguien se haga cargo de él, y en el fondo la persona a veces no se siente amada, no se siente acompañada, y lo que hago yo es a alguien que necesita sentirse valorado, sentirse cuidado, sentirse amado, yo le abro una puerta para el descarte de su vida. Eso es lo que a mí socialmente me preocupa, y no me parece un tema exagerado, porque te voy a contar los casos. Yo estudié los casos de Holanda y Bélgica. Está muy bien el planteo, muy bien el sentido que se entiende. Sin embargo, a mí que no me gustaba mucho la idea de obsesionarnos con el proyecto en sí, yo no he escuchado desde ninguna perspectiva a nadie que esté a favor de el proyecto, que me permito decir, el proyecto en todo caso lo que da es libertad a quien la quiera ejercer, no obliga a nadie. No tiene nada ¿verdad? que ver con la política nazi de descarte de los inútiles. No. O de que como no tengo plata para eso pagarte, es hasta, no sé no qué. solo no es un argumento, sino que es ofensivo. Bueno, lo que pasa es que eso si se lo toma, yo en el artículo no traté de nazi a quienes defienden la eutanasia. Lo que yo planteé es cuáles son los argumentos que se esgrimieron. Sí. ¿Cuáles son los eufemismos que se usaron para cambiar el lenguaje y hablar de acto compasivo, acto humanitario, ayudar a morir? ¿Pero qué es la decisión no la tiene un régimen, una ideología? No, tiene la persona. Pero el tema es, acá no fue el nazismo, fue previo al nazismo. Las familias alemanas entregaron a sus pacientes, y para eso hay estudios de 200.000 personas entregadas, justamente a hospitales en Berlín. ¿Tú crees que existe ese riesgo? No, el riesgo que existe es real. A ver, Alejandro, seamos realistas. Yo conozco pila de amigos y familias que me dicen que en casos así, loco, no doy más, y a veces casi que le dicen al familiar, ya está, o sea, como diciendo, estamos todos cansados, vos también, ¿no? Es decir, cuando llegan a esas situaciones dramáticas... Bueno, pero para eso están la entonces, garantía de bueno, los dos médicos. yo lo que creo que el proyecto de Pasquet no contempla psiquiatra, no contempla psicólogo, son dos médicos sin especialidad, no hay paliativista. Las garantías, Andrea, son para salvar al médico de cualquier pena jurídica, pero para mí no hay garantías en ese proyecto al paciente. Para mí es bastante ambiguo, incluso la expresión sufrimiento insoportable de carácter moral. Esas son las que se usan todas las leyes. Claro, pero en un caso, una chica en Holanda, que uno puede estar a favor de eso, ¿no? De una chica que había sido, pero pasó, había sido abusada sexualmente, 17 años, la familia consintió, y ella apeló a la ley que dice sufrimiento insoportable declarado por ella. Claro. Y el Estado le concede la muerte. Entonces, eso no es ciencia ficción. Y te digo un dato más. Lo dijo Pasquet otro día en una entrevista en Perspectiva. El tema del Alzheimer, el tema de la demencia. El argumento que da es cuando la persona entiende que no quiere vivir esa vida, y bueno, en esos países ya ni hay casos. Entonces, la pregunta es, ¿no es una sociedad de vidas jóvenes y perfectas donde no quiero ese tipo de vida, donde en realidad, en ese tipo de existencia,
la sociedad se humaniza, porque a mí, cuando era chico, me sostenían la cabeza, me cambiaron los pañales y ni me acuerdo. Es decir, y yo no me enteraba. Es decir, ¿no humaniza también al cuidador hacerse cargo del vulnerable? ¿No será que tenemos miedo de ser vulnerables? ¿No será que tenemos miedo de que nos amen y que nos cuiden en momentos de debilidad? ¿No será que a veces en una cultura que yo le temo muy individualista, porque para mí hay que mirar el contexto social, donde en realidad las casas de ancianos, lo que ha pasado con el maltrato al anciano. Acá te estás olvidando, ahora estamos en modo charla. Sí, en modo charla, para que nadie diga, no, acá te estás olvidando en esa lectura que es muy clara, debe ser bueno ser alumno tuyo, porque eso es muy claro cuando pones las ideas. Te estás olvidando, me parece, de dos factores. Eso que nosotros ahora tendemos a llamar individualismo, porque yo creo que en general pagamos cierto peaje a la seducción, la llamo así, apocalíptica, de que ahora somos muchos peores que el antes y se viene el final, pero ese es un rollo mío. Lo que quiero decir es que, claro, nos olvidamos que dos cosas que me parecen importantes que alguna vez las charlemos quizás con ustedes mismos. Primero, ¿no estaremos viviendo más de la cuenta? ¿Se entiende? Sí. Haciendo esfuerzo por cada vez vivir más, y a lo mejor en realidad era antes que nos debíamos haber ido. Sí. Esto lo tiro pero para molestar. Y la otra, Thanos. no te olvides que antes eso no pasaba porque nuestras mujeres cuidaban a nuestros enfermos. Claro. Era natural que una hermana de las 6 que teníamos se dedicara a cuidar a los enfermos, nuestras propias madres. Entonces era un asunto que quedaba ahí como un gesto de amor, pero que también era hijo de una situación de que esa no podía ser ni ingeniera, ni filósofa, ni carpintera, ni jugadora de fútbol. Claro. Que también ese es un asunto que creo está jugando. Una cosa antes de ir con argumentos, sí. Una cosa que por eso yo he trabajado, más allá de que está bueno que se debata y que tengamos posturas distintas, porque eso ayuda a aprender a pensar. Claro. Yo, de hecho, escuchando a Andrea, escuchando a Ope, he agilizado, digamos, cosas donde uno puede entender matices, porque puede entender desde dónde se piensa el argumento del otro antes de caricaturizarlo. Todo eso nos ayuda como sociedad, porque creo que en eso le ayudamos a los demás también a no polarizarse. Para mí, lo más sano, y por eso empezamos con lo de prudencia, es decir, con una virtud clásica de que hay que deliberar con uno mismo y con los demás. Y esto está bueno, y estaría bueno que volvamos, pero es decir, me parece que está bueno deliberar y conversar, claro que sí, porque eso ayuda a pensar mejor. Y en ese sentido, sí, cuando uno tiene reparos como los que nosotros tenemos con este proyecto, decís, bueno, no obstante salga o no salga, me parece que está bueno que por lo menos entendamos de qué va la cosa, ¿no? Y creo que eso es un primer paso. Andrea, después, ¿vas a decir algo a propósito del ejemplo que ya he escuchado otras veces a mi querido Miguel? O sea, yo tengo algo para decir al respecto. No, primero, hay muchas cosas que dijo, entonces... sí, es para una segunda temporada. Mira todo ¿Querés otra hoja, Andrea? No. Primero, no maleficencia es igual no matarlo. No matarlo es no hacerle mal. O sea, yo creo que ahí el tema de se asocia el mal a dar muerte, pero en realidad para la persona es un bien, porque la pregunta que está detrás es ¿hasta qué punto la vida vale la pena de ser vivida? ¿Hasta cuál es el límite? ¿Y quién tiene que tomar la decisión? Yo creo que la persona es la que tiene que tomar la decisión, porque el centro es la persona, el médico ayuda, pero el centro es la decisión de las personas, y la muerte ya está allí. No hay esperanza. Entonces la persona quiere morir en esa situación. El tema de la dignidad que hablábamos, bueno, se habla una vida digna. En realidad, digno siempre es la persona. 100% de acuerdo. En esa situación, su dignidad es poder decidir cuándo quiere vivir, hasta cuándo quiere vivir, porque la muerte está allí, ¿no? Y yo la anticipo porque no quiero entrar en esa situación, ¿no? Bueno, después a mí me parece que, claro, que a ver, estamos de acuerdo, pero el tema viene antes. Es decir, ¿por qué hay descartados? ¿Por qué las personas se descartan? ¿Por qué hay personas que valen, como dice Judith Butler, que son dignas de ser lloradas y otras que no? Sí, porque evidentemente que hay condiciones que tienen que ver con la igualdad que no están dadas. Entonces, exacto, ataquemos las condiciones, no la eutanasia. Es obvio que si una persona llega a una condición paupérrima, no tiene los mismos elementos de una persona que está en otras condiciones, que fue bien comido, que tiene cultura, que tiene educación, que ha tenido posibilidad de desarrollo humano. Entonces, eso tiene que atacarse por otro lado. Si no tenemos que llegar a una sociedad en que hay vidas que valen, ¿no? Y otras que no. En eso estamos, pero totalmente. Andrea, creo que acá los tres vamos por. Sin embargo, esto que acabas de decir, que yo
suscribo, Sí. porque además creo que a veces le damos vuelta a la cosa, es decir, flaco, repartamos mejor la riqueza y vas a ver que hay muchas cosas que... No, y no solo la riqueza. Bueno, la no, educación, riqueza en el sentido sí, la riqueza amplio, total. Que tiene que ver con el concepto de dignidad que creo que está... Bueno, ayudemos que todos tengamos vidas dignas, ¿no? Eso es ahí, porque entonces, ese es el tema de la dignidad. Yo creo que porque a veces, la libertad y la igualdad tienen que estar dadas de la mano. Ayudémonos a ver, porque esa misma razón podría ser una sólida razón para Miguel y los que piensan con Miguel, en el sentido de decir, bueno, pero si el problema son las carencias, si los problemas son la injusta distribución y por lo tanto la inadmisible idea con la que convivimos de siempre, que al lado nuestro viven personas sin dignidad y nosotros la tenemos, ¿no? Que convivimos con eso con relativa paz, ¿no? Porque todos los días sabemos. Bueno, tratamos de corregir eso para no ser, ¿no? Bueno, porque eso genera millones de injusticias. Mira, 10 segundos sobre esas inequidades. Y una de las cosas que hoy Andrea mencionó, y yo no lo pude decir, el tema de los cuidados paliativos. Hay gente en los cuidados paliativos que tiene ideas favorables a veces a la eutanasia y la mayoría no en general. Pero incluso muchos que entienden que hay que darle la discusión sobre la eutanasia han dicho en los medios recientemente que sería muy riesgoso abrir la puerta a la eutanasia antes de asegurar eso que está diciendo, o sea, que haya equidad en los cuidados y en los tratamientos, porque si no, yo estoy abriendo la puerta de la eutanasia solo para los más pobres, que como no los voy a poder tratar y aliviar, les voy a ofrecer solo esto, con lo cual sigo siendo doblemente injusto, porque yo debería como sociedad y como Estado asegurarte una vida digna y todos los cuidados necesarios. Y después discutamos sobre si el suicidio o no el suicidio, pero el problema, y que creo que lo que más nos preocupa es eso, es que además hay estudios que muestran que en los países donde se legalizó la eutanasia, como en el caso de Holanda y Bélgica... Que no son casos de índice de desarrollo humano muy buenos, pero claro, pero el tema es que justamente coincide con mundos muy prósperos donde hay ciertos tipos de vida que ya no existen, discapacidad, o sea, hay otros temas. Pero eso se tiene que trabajar paralelamente, pero no solo con respecto a esto, con respecto a todo. A todo. Decimos que hay derecho a educación y sí, ahora los que no tienen computadora, los que no tienen una familia más o menos que les promueva la importancia de la educación, quedan rezagados. Y eso lo van a seguir pagando. Sí. Entonces vamos a decir que no va a haber enseñanza virtual como hicieron muchos países porque algunos no tienen computadora. No, tiene que existir eso y corregir lo otro. En eso creo que estamos ¿no? Porque si no... Lo digo como un hallazgo, porque me parece que no todo el mundo tiene tan claro. Claro, que a veces porque no analizamos, como hizo Andrea, las raíces de muchos problemas. Bueno, pero la igualdad y la libertad se tienen que dar de la mano. Si uno no tiene condiciones para el desarrollo humano, no va a tener posibilidades de elegir una idea de vida buena ni nada, porque no tiene vida. La libertad y la igualdad. No tiene vida. Yo agregaría la fraternidad y todavía tenemos deuda con la Revolución Francesa. Claro, y otra cosa que yo me quería... El tema del cuidado es una cosa interesante. Quiero leer algunos mensajes del público. Sí, ¿qué significa cuidar? Yo ese tema hace muchos años que me dedico al tema del cuidado de sí y de los otros, ¿no? La importancia que tiene los procesos de autoconocimiento, de inquietud y autocuidado, ¿no? Y cuidar a los otros implica cuidar de sí, cuidar a los otros, ver cómo imbricar eso. Pero hay una forma de cuidado que elige la muerte también, porque yo sé que es un tabú y es un problema, pero yo puedo, teniendo las condiciones de poder decidir sobre eso, ¿no? Decir, bueno, mirá, lo que viene de aquí en adelante no tiene esperanza. Mi forma de cuidado es decir, hasta aquí fui. Y hasta aquí quiero ir porque acá tengo todas las posibilidades de despedirme. Y acá yo iba a citar... Acordate que tenés a Nietzsche prometido. Voy a citar a Nietzsche una frase que es muy linda, que habla de la muerte libre, que dice que vuestro morir no sea una blasfemia contra el hombre y contra la tierra, amigos míos. Esto es lo que yo le pido a la miel de vuestra alma. En vuestro morir debe seguir brillando vuestro espíritu y vuestra virtud, cual luz vespertina en torno a la tierra. De lo contrario, se os ha malogrado el morir. Así quiero morir yo también, para que vosotros, amigos, améis más la tierra, por amor a mí, y quiero volver a ser tierra, para reposar en aquella luz que me dio la luz. Entonces, hay otra cosa, dice, morir con orgullo, cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte elegida libremente, la muerte realizada a tiempo con lucidez y alegría entre hijos y testigos, de modo que aún resulte posible una despedida real
a la que asista todavía aquel que se despide. ¿Me dejan leer algunos mensajes Sí. del público? Dale, claro. Ale, me engancho ahora. No sé si hablaron de la peli Las Invasiones Bárbaras, maravillosa. ¿La tienen? Yo creo que la vi, la tengo que es el para que ver. hace una comida, ¿no? Y se despide La verdad que no sé si la vi. de sus familiares. Bueno, No, pensé que a lo mejor la tenía más presente. Habla del derecho a morir con dignidad, conciencia y rodeado de amor. Sí. Y como para eso debe engañar a un sistema perverso que no se lo permite. Pero el protagonista y sus amigos lo consiguen. Nos contó el final. Bueno, fin. Spoiler, es una película spoiler. que creo que es una persona que logra, así como pide Nietzsche, ¿no? Despedirse con lucidez y alegría entre hijos y testigos. Entre paréntesis, paréntesis muy gruesos, muy de acero. Nosotros, bueno, Andrea y yo un poquitito más grande que vos, aunque Andrea luce como más joven que cualquiera de los tres, ¿no es cierto? ¿Cómo le decíamos antes cuando alguien no decíamos espoliar? Le decíamos, no me cuentes el final. No me adelantes. No me cuentes. Y ahora decimos, también es verdad que metemos ¿por palabras en... ¿Cómo decíamos antes? Yo no uso esa palabra. Ahí, sí. Nada, tenemos 48, hay unos videos, quedamos incluidos. ¿Cómo le decíamos antes? Hay unos videos de Capusotto muy buenos. Que hay una figura en el campo que se llama la despenadora, que existía, digamos, una especie de esta curandera, sí, que era muy común en con el ese campo. rol, dices tú. Lo cuenta Button, ¿no? En el interior profundo del Uruguay, que bueno, que acudía cuando realmente veían que la cosa no tenía salida y la despenadora cumplía una función social, hacía lo que tenía que hacer para terminar con esa vida en ese estado, ¿no? Y bueno, y estaba naturalizado y asumido. Esas cosas a veces no nos damos cuenta que esto es más común de lo que pensamos, ¿no? Sí. Y bueno, y después que esta cuestión como del antecedentes un poquito más atrás. Sí, más atrás. Y esta cuestión de que que la gente en general piensa, bueno, en realidad esto se hace en el Uruguay, ¿no? En realidad la familia pide en cierto momento, y también en el contexto de los cuidados paliativos, por favor, que no sufra más. Y yo no conozco el tema médico, la verdad, pero se me hace difícil pensar que en un cuerpo tan desgastado y con una muerte inminente, toda esa medicación contra el dolor no termine ocasionando también o adelantando un proceso. Lo del por favor que no sufra más, pienso que se puede enlazar con algo que Miguel decía, cuando la persona también señala el entorno. Ya estamos fatigados nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces es como que a veces sirve como perfecta coartada. Claro. Una y de las cosas, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Que me gustaría decir que me parece que por eso está enlazado. El proyecto de OPE tiene un gran mérito para arrancar, que es que puso arriba de la mesa que los uruguayos empecemos a conocer de cuidados paliativos, empezando por mí, que no tenía ni idea, de algo que uno no conoce. Y que además hay gente que no sabe que hay una ley de voluntad anticipada en el Uruguay, que uno puede pedir no recibir un montón de tratamientos y morir de la manera que uno elige en ese sentido. Hay una ley que otros países no tienen y que tardó 7 años en discutirse. Con eso alcanzaría, con lo que ya vigente alcanzaría. Yo creo que estamos mucho más adelantados que otros países en ese sentido. Sin necesidad del proyecto, sí, claro. Con eso ya estaríamos bien. Pero lo podríamos... Habría que... la libertad de la persona de decidir sobre su muerte. Lo que pasa es que ahí hay que ver si eso no implica también eso, que otro tenga derecho a matar en el contexto médico. Por eso para mí ahí está la discusión. Impedir el abuso, está bien. Claro, pero el tema es que cuando vos despenalizás una forma de homicidio. Si haces eso, sos un asesino. Cuando vos despenalizás una forma de homicidio, después lo que ha pasado es que se abren otras. Ayudada por otros. Claro, pero por algo está penalizado. La persona, es una forma pero hay que ver, pero y ahí está la discusión, Andrea, perdón, porque quiero, si no se nos va el tiempo. El tema de que uno hasta dónde decide cuando sabemos que hay presiones emocionales, hay presiones familiares, el médico es el que termina evaluando si te da la eutanasia o no. O sea, en realidad también es un poco idealista la idea de que soy yo solo. Pero y que me parece una cosa importante, los cuidados paliativos han mostrado en estos años con lo que se puede hacer por una persona al final de su vida, y que hay personas, y acá entra la parte psicológica, que hacen procesos tremendos de madurez, de búsqueda, de reconciliación, de cierre de heridas de su vida, en los últimos días de vida, habiendo pasado por momentos de depresión, de querer morirse, de ira, de negación de la enfermedad, y en esos procesos impresionantes dan testimonio los médicos de cómo las personas cierran su vida, porque el ser humano es el único animal que sabe que va a morir, y que necesita también muchas veces
vivir ese proceso además en una cultura donde la muerte es un tabú y donde nadie le enseñó a pensar en el tema y a prepararse para ahí. En los últimos tiempos de los cuidados paliativos ya no puede ni pensar la persona. No, pero estamos hablando de los últimos, porque más antes. Lo que pasa es que, perdón, una cosa, hay cuidados paliativos de gente no terminal. Miguel, los cuidados paliativos hay gente que empieza joven con una enfermedad crónica. O sea, el tema es... Hay enfermedades incurables. Por eso. La persona decide no vivir más porque no tiene esperanza de salir y es una tortura su vida. Claro, ahí la pregunta es qué es esperanza. ¿Cuántos de estos que están en contra, estando en la situación, no tomarían esa decisión? Mirá, la experiencia, y otra cosa, sí. yo estoy de acuerdo con el tema del abuso. Ahora, ustedes los que no apoyan la eutanasia, ¿quieren evitar el abuso o la decisión libre por la muerte? No. Porque ese es el tema, el segundo es el tema. Porque El no, abuso nadie está de acuerdo. Lo que pasa es que como... Que maten a los débiles, que mate a la persona que no quiere morir, que todas las condiciones... O sea, todo eso hay que tratar de... Pasa que para mí no es un tema de libertad, sino de responsabilidad con el que sufre. Y ahí está el tema de que... Yo también creo que es la responsabilidad. Porque creo que hay una responsabilidad con la persona que sufre, que es el más vulnerable, y que si el derecho a morir es un derecho de todos, deberíamos legalizar que cualquiera pueda pedir el suicidio en la mutualista. Si ese argumento llegara hasta el final, ¿por qué solo lo puedo predicar para los que están en una situación de menos libertad y de mayor vulnerabilidad? Para mí eso es también peligroso, pero es lo que yo pienso, que no es un tema tanto de libertad como se predica, porque en general, yo lo he hablado con mis alumnos, la gente joven que no está pasando por esto, en general, su argumento es la libertad, es mi derecho, yo con mi vida hago lo que quiero. Le preguntás a la gente que está en una cama así, y la inmensa mayoría te dicen todos los médicos, la gente es su única vida y quieren vivir hasta el final. Yo no estoy segura de eso, pero no creo. Pero si fuera una persona, dejale a la una persona tomar. Claro, pero yo puedo legalizar para todos por una excepcionalidad, eso es otro tema del Estado. Pero también podría... Es dar la libertad de también poder ese elegir. Argumento que desde esa perspectiva luce quizás un tanto frágil, podrían tener la otra cara, y yo voy a dejar de legislar porque en Holanda hay una mujer que la llevaron, que es un ejemplo que has puesto. Claro, pero no es un ejemplo. Quiero decir... A ver, Ale, más de 200 países... me sobran los dedos de las dos manos para decir los países que han entrado por este camino. Y de hecho, el Parlamento de Gran Bretaña fue a investigar Holanda y Bélgica y se fueron para atrás viendo los resultados. Bueno, pero ¿por qué? La historia de la humanidad... A ver, me salgo del tema por las dudas para no... Sí. La historia de la humanidad es esa, que cuando un país dijo, che, está mal que los negros sean esclavos, ese que empezó dijo, y ninguno de los demás países... Claro, pero no siempre da un primer paso. Pero no siempre los países que dan un primer paso lo han dado para humanizar. Hay casos que han ido para otro lado. Yo lo que quiero decir es una cuestión de el caso que hablé de Alemania, o sea, no todos los países que dan pasos lo dan para adelante. El Uruguay tiene leyes ya de avanzada con respecto a los derechos de la persona y que otros países, otra cantidad de países no tienen, y este es uno más. Pero ojo que está medido que los hombres hablan mucho más que la mujer. ¿En serio? No se le da la palabra. ¿Sí? Sí, está estudiado eso, así que... Mándame la evidencia es un tema empírica. Hay evidencia empírica. Bueno, bien. Muy bien. Un fuerte, no se me ocurrieron un montón de comentarios, pero está bien, pues es probable. Un fuerte abrazo a Miguel Pastorino, amigo de tantos años. ¿Por qué razón el Partido Colorado ha tratado de imponer? Es Tabaré Lacosta, ¿No lo ubicás a Tabaré? Sí. Escritor, además, gran amigo personal. Sí, claro. Sí. Un fuerte abrazo a Miguel Pastorino, amigo de tantos años. ¿Por qué razón el Partido Colorado ha tratado de imponer leyes de este tipo? Ya propuso la del aborto en 1985 a intereses por fuera de lo político, y agrega, esa es una buena pregunta para alguien colorado, en todo caso, ¿no? Sí, yo no. Podría ser. Yo a modo de ejercicio de respuesta, digo que el Partido Colorado ha sido el partido históricamente liberal y laico. Claro. Corrijo. Ballista. El vallismo ha sido históricamente liberal y laico, entonces es razonable que tenga una... Sí. Creo que en todo caso hay que buscarlo la trazabilidad en la memoria histórica de ese partido y esa corriente de opinión. Yo tengo dice el propio Tabaré, yo tengo hecho un testamento vital en el que solicito a médicos o familiares que no se me mantenga artificialmente con vida, pero no autorizo la eutanasia. También, lo dice Tabaré. Una cosa que quizás el comentario de Tabaré nos podría ayudar a recordar, que en cualquier circunstancia nadie podría llegar a utilizar la eutanasia si esa persona no lo quiere, obligadamente, no se lo va a imponer a nadie. No. Claro. Ahí me pones caritas. ¿Sabes por qué te pongo caras? Porque en Holanda la mayor parte de las eutanasias son sin autorización, porque ya se naturalizó. Y Pasquet, ¿sabe lo que dijo? Que su proyecto que su proyecto tenía que empezar por algo un poco más pequeño,
porque si no se empieza por ahí no se acepta, lo dijo públicamente. Es decir, y todos los proyectos, como el de Oregon, empezaron como el de Pasquet, sí, solo con consentimiento. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no puede dar consentimiento y está la familia y el médico? Se termina decidiendo. Eso es lo que pasa. Bien. Eso es lo que pasa. O sea, en el fondo lo de la libertad puede darse en algunos casos. Me hizo un esquemita de después si puedo resumir. Hay un tema de poder también que me gustaría hablar después. Bueno, va a tener que ser otro día quizás. Bueno. Andrea, no, está bien. Vamos a... Sí, voy a decir pero déjame leer 3 Tenemos más. que hacer una temporada de Netflix. Seguramente la gran mayoría podemos estar de acuerdo en cuanto a los puntos de libertad e igualdad que allí se pusieron. Sin embargo, la vida se rige por normas que se imponen según una minoría privilegiada. Gracias por el espacio que asistimos al momento más reaccionario socialmente. Se condena y se prejuzga el accionar y la moral de las personas sin tener una visión empática de dónde viene la problemática. Es como atacar síntomas sin analizar las causas. Saludos, lo dice, gracias por el espacio, lo firma Nicolás. Buen día, como ven estoy leyendo a primera vista, no sé si sí. Podés leer cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, sos un peligro. Me gusta jugar con esa idea de... para no generar ni concederme a mí el riesgo de empezar a elegir cuál es el mensaje que más me conviene o no. Gracias. Buen día, Alejandro. Se intenta legislar sobre el derecho a la muerte, mas no veo el mismo interés por los actores políticos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, haciendo cada vez más grande la grieta social. Esto lo dice Danilo de las Piedras. Sí. Esa es una falsa oposición. Sería un ejemplo de falsa oposición. Claro, porque... Y en todo caso el legislador... Se puede legislar la vida y la muerte y tienen que también legislar en favor de la ciudadanía. Pero no es que por no legislar los problemas de la vida por culpa de que se metieron con la muerte, ¿verdad? Esa sería la falsa oposición. Sobre eso podemos coincidir, ¿no? Miguel. Claro. Igualmente coincido que igualmente te sumo algo que creo que igual tendría que haber un orden de prioridad. Sí. O sea, ¿qué iría primero? Que no pueden ser paralelos para mí, porque pero la defensa de la vida es la defensa de la eutanasia la también. Sociedad es que lo vemos diferente. La sociedad está compuesta por humanos y somos imperfectos. Nos falta mucho en el camino de la evolución. Desde Grecia al día de hoy seguimos discutiendo del bien y el mal, vida o muerte. Lo dice Omar. Toda la vida vamos a discutir y en el siguiente siglo también. Eso resulta muy agradable en el sentido de que en algún punto, ayúdenme, profes, en algún punto a nosotros nos dan la historia cuando estamos en la escuela y fundamentalmente en el liceo con la sensación de que todo lo importante es lo que ya pasó. Y que nos quedó las cosas servidas en una bandeja. No. Y en realidad, que muchas de las cosas que dijeron pero es exactamente los al antiguos, revés. Es decir, estamos constantemente en la ola. No, y además muchas cosas de los que dijeron los antiguos son totalmente actuales. No es que, no sé. Bueno. El poema yo iba a leer, pero no nos va el tiempo. El poema más antiguo de la humanidad, que es el Gilgamesh, o el temor a la muerte, es sobre la muerte. Claro. O sea, es... Téngalo a mano, profe, téngalo a mano, siglo por las dudas. séptimo antes de Cristo. No pierda la esperanza. Vamos a hacer un esfuerzo paliativo para que todos terminemos bien. Buen día, qué bueno que planteen el tema con esta claridad. Personalmente estoy de acuerdo en que la persona tenga derecho a decidir sobre sí mismo. Creo que hay un poco de temor en cuanto a dar esa libertad y que sea mal usada, no por la persona misma, sino por el entorno. A mi papá, después de una operación que lo tuvo muchos días en el CTI con respirador, había doctores que querían desconectarlo porque a la clínica del BHU le estaba saliendo caro. Mi papá salió del CTI y disfrutó de la vida el tiempo que tuvo. Tuve que pelear con uñas y dientes para que no lo desconectaran después de haber vivido eso. La desconfianza queda, lamentablemente, lo dice Gianela. Su teléfono termina en 111 y manda saludos. Seguramente lo que decía vos, Miguel, hay muchas perspectivas personales que seguramente... Que cada uno piensa en la propia también, es inevitable que lo hagamos. Bueno, pero eso está bien. Los cuidados paliativos... filosofía encarnada. Los cuidados paliativos en enfermos terminales se utilizan distintas drogas y en distintas dosis. Lo que no se podía ni se debía hacer el martes, se puede y debe el viernes, con la muerte como resultado. Hola, Alejandro, ya pasa con el cáncer, hay tratamientos que no todos pueden pagar, yo estoy de acuerdo si tiene muerte cerebral. Un abrazo, lo dice Elizabeth. 099-894-987. Buen día, Alejandro. Años atrás en mi ciudad hicimos una charla con legisladores en formato cine debate con la película. No conoces a Jack de Al Pacino, excelente tema. No conoces a Jack. Espero que el Uruguay más liberal y laico que Argentina pueda darse un debate. ¿Por qué la referencia a Argentina? Porque lo escribe Damián desde Santa Fe. El protectorado de Artigas, podemos decir que estamos en la misma patria, ¿verdad? Bueno, con el aborto unos líos terribles, ¿no? En la Argentina. Sí, ya lo creo. Bueno, ese es un asunto también.
que arriba de la mesa salgo de la despenalización del aborto. Pero, por ejemplo, ocurría con el tema de cuando se ejerció la posibilidad de que hubiese libertad de consumir, de comprar marihuana en las farmacias. Sí. Y yo pienso que eran legítimas algunas miradas, ¿no? Acerca del temor. Van a robar ustedes vivían acá en Uruguay, ¿no? Se mudaron hace media hora. ¿Se acuerdan de la idea de que en las farmacias entonces las van a robar? Porque como está la droga ahí, van a venir los chorros a robar las farmacias. Y la gente, y en general... Bueno, con todos los temas de teorías conspirativas. Eso sí, y el tema de que hay que deberíamos corregir... tratar de separar paja de trigo de ese lugar, yo creo ¿no? que sí, que hay que corregir todos los elementos que llevan a que la persona no tenga una calidad de vida y que no tenga una capacidad de decisión. Todos los elementos humanos que podemos, porque siempre hay determinismo, ¿no? Y en la cuestión del poder... Estamos pensando al final, encárguense ustedes de los 5 minutos últimos. No, en la cuestión del poder me interesaba, porque hay una definición del poder que habla de Deleuze inspirada en Nietzsche, que es muy interesante. Dice, poder es separar a la persona de lo que ésta puede. Entonces me parece que el querer determinar desde afuera lo que yo puedo hacer con mi vida es un tema de poder también. Querer impedirme lo que yo puedo, que es tomar la decisión acerca de mi propia existencia en la medida que yo considero que esta vida en este punto no vale la pena de ser vivida, ¿no? Entonces, quería destacar esta cuestión porque me parece que es interesante. Claro, yo creo que ahí hay un tema que creo que por ahí es donde están todos los matices en esta discusión. Y es que hay 2 puntos. Uno es que en esa libertad, el tema es que yo no estoy solo, o sea, el tema es que está el otro. Y que hay cuestiones que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo... hay un abogado que ha escrito sobre este tema que dice, bueno, pero acá el problema es, ¿estamos dando un derecho o estamos quitándole protección a un derecho de las personas? Es decir, porque yo le estoy quitando protección jurídica porque al despenalizar al médico de cometer dar muerte a la persona, también yo, no es porque tenga miedo a los abusos, en realidad yo estoy quitando una forma de protección. Y de hecho, una de las críticas que se ha hecho al proyecto de Pasquet, ya lo dije, está más centrado en proteger al médico que en dar garantías al paciente, que él igual dijo que está abierto a que se le planteen muchas más cosas para agregar, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un tema también con las concepciones sobre la libertad en forma abstracta y no en forma, digamos, concreta de cómo se dan las relaciones humanas y cómo se dan estas cosas en los contextos médicos, ¿no? Que yo creo que ahí hay... Dale, Andrea, dale. No, que me parecía que hay una cuestión que también, la cuestión es cierto, está encarada más que nada el tema médico, más que el tema filosófico que está detrás, que es lo que estamos discutiendo. Pero me parece que la persona también tiene el derecho de no querer seguir, como te digo, mediada por el poder médico, porque hay un poder también allí, ¿no? O sea, si yo decido, soy yo el que decido. Ahora, si entro en el proceso de deterioro y muerte y con todos los cuidados paliativos, ya entro en poder y en manos de otro, de todo un aparataje, de una tecnología, de una serie de concepciones, de una serie de mediaciones, psicólogos, y yo puedo no querer entrar en eso. Por ejemplo, yo en mi caso, si pudiera decirlo de ahora, ya afirmaría lo de la eutanasia, porque no estoy dispuesta a dar mi vida y mi barco. ¿En qué momento sería en el proyecto se plantea? Ahora no, en esa situación, en ese contexto. No, en el proyecto que propone OPE. Sí, ¿qué pasa? Si puede ser anticipado, en ese momento de la enfermedad incurable o del sufrimiento. Pero tiene que haber un momento soportable. previo en donde la lucidez de la persona, ahí está, pero si se pudiera anticipar desde ahora, yo diría por qué las razones. Yo no querría entrar en todo ese proceso de que mi vida está absolutamente supeditada a las manos del otro, pero si tuviera esperanza, sí, porque yo soy defensora de la vida a ultranza. Ahora, si no hay esperanza, ¿para qué voy a pasar por todo ese proceso? Pasa que no, para mí no tiene sentido. Pasa que hay un matiz de esperanza de que yo entiendo que entra en cada caso. Por ejemplo, yo vi caso de un testimonio de una persona que está en cama y que los cuidados paliativos, una cosa positiva es que han humanizado la muerte, que hoy la gente, incluso hasta eso es más barato para el sistema de salud, mueren en su casa, rodeados de su familia, de sus seres queridos, sin tanto aparataje. Sin estar ellos tampoco. Estar el cuerpo, ¿no? No, estoy hablando de conciencia, de gente consciente, porque el cuidado paliativo no lo tenemos que asociar solo a las últimas horas, sino a personas que están en una fase de que le quedan semanas o a veces algunos meses de vida y van a su casa y tienen, digamos, las mínimas cosas necesarias para la medicación en su hogar. Y vi un caso de un muchacho que lo llevaron a la Rambla a ver el atardecer, los médicos paliativistas,
con todos los cuidados, con la camilla, es decir, es perfecto, le han dado una calidad de vida, eso, porque de algún modo la perfecto. esperanza está en justamente en poder vivir una vida a la cual yo no le tenga Miguel, miedo al sufrimiento. Pero de todas maneras, esa posibilidad a quien la quiera ejercer a nadie se le quita, ¿no? Sí. Claro, pero el problema ahí, por eso justamente no es un tema porque para mí el problema no es un tema de que esa opción, no es que yo elijo cuidados paliativos o eutanasia. La pregunta es, la mayoría de la gente, porque esto es un tema de estudio, de todos los casos que estudian, Ana Guedes, que tú me contó que tenía 8.000 pacientes durante unos 20 años, los que le piden la muerte son contados con los dedos de la mano, dice ella. Son contados con los dedos. Y los que la piden, cuando conocen el cuidado paliativo, que no es solo la medicina, dice, desisten. Entonces, mi pregunta es, ¿necesitamos una ley de eutanasia o la venimos a poner así gratuitamente culturalmente? La pregunta es si existe esa posibilidad. Pero no existe esa posibilidad. Aún, y además así fueran pocos, ¿por qué no habilitar? Y yo creo que la persona, en la medida que se le dé la posibilidad de reflexionar sobre la vida y la muerte, que no la estamos teniendo, quizás entiendan que es mejor. O sea, es dar la posibilidad, no obligar a nadie. Y a los que no quieren, no lo hagan. Lo que pasa es que técnicamente a nadie se le obliga a vivir. De hecho, la gente que se quiere suicidar se puede suicidar. El tema es si vos le vas a dar al médico ese poder. Ese es el problema. Es por una cuestión de piedad. Bien. Porque la persona no lo puede hacer en ese momento. Sí, dale, seguimos. Bueno. Les agradezco. Me hiciste pensar en algo que creo haber leído de Isabel Allende, que dijo cuando murió la mamá, y no sé si también una hermana, a Isabel Allende además creo que se le murió una hija hace un tiempo, Paula, ¿no? La novela. Pero que ella tiene una casa grande y dijo, qué absurdo es que se mueran los míos y yo vaya a una empresa. Entonces hizo el velatorio en su casa. Dijo, sí es grande, sí hay lugar para recibir a gente, a los amigos de mi mamá, a mis amigos. No, nada, tuve la necesidad. En algunas cosas estamos recuperando la humanización y la incorporación de la muerte a la... justamente en esa dirección, porque a lo mejor hay... Pero lo que pasa es que la diferencia es que para mí la eutanasia es una forma de humanización. Y bien. No lo contrario. No, me quería referir solo al acontecimiento después que había ocurrido la muerte, nada, como un argumento, porque creo que también en eso está dando vueltas, la muerte, el rol, qué nos pasa, etcétera. Sí. Y creo que también me parece que es innegable que la idea de que si vos tenés una legítima fe religiosa que te dice, mirá que si te matás, lo que viene después no va a ser bueno, puede estar incidiendo en lo que estés pensando. Pero no digo que sea tu caso. No solo mi caso, te voy a decir algo, sería por otro programa, pero hay muchas caricaturas sobre cuál es la visión religiosa sobre este tema. Bien. Que de hecho, tanto en el Islam como en el judaísmo como en el cristianismo, porque Andrea citó casos, o sea, hay mucha divergencia sobre este tema, porque no es un tema estrictamente teológico o religioso. Andrea Díaz Genis, ¿no? Sí, ¿está bien dicho? Sí. Está bien. Andrea Díaz, ¿siempre usaste tus dos apellidos? Sí. Quería darle fuerza a madre y padre. Genis. Pero parece que es catalán y Genis. Genis sería, pero bueno, toda la vida te han dicho Genis. Sí, Genis. Si dicen Genis, das vuelta a la cabeza. Por ahí está mi madre, le mando un saludo, seguro que me escucha. Bien, vamos arriba. Y a Miguel Pastorino, gracias. Les agradezco mucho. A vos. Y bueno, la seguimos más temprano que tarde, porque el error, ese sí sería el error de soberbia vinculado al poder, es que pretender que con estos encuentros uno termina las cosas. Y en realidad, déjenme citar al maestro del teatro, Aderbal Freire, Aderbal Jr., como se le empezó a conocer acá, maestro, director teatro, brasileño, muy amigo del Uruguay. Y que a sus actores, cuando están proponiendo cosas, él les dice, quiero problemas, no me traiga soluciones. Bien filosófico. Es bien filosófico. Dándose... Bueno, otro día podríamos hablar de eso, la filosofía y el arte, cómo se ayudan, ¿no? Porque justamente desde la perspectiva artística... Y esa es la laicidad, laicidad es poner... Yo quiero problemas, no quiero soluciones. Claro, la laicidad es bien filosófica en ese sentido, porque lo que tiene que poner en discusión a personas que piensan diferente, con todo el respeto. Exacto. En el medio, ¿no? De escuchar la posición diferente y dar argumentos. Y creo que el Uruguay en eso tenemos mucho de qué agradecer. Sí, tenemos, me parece, fortalezas. Que a veces no lo valoramos. Yo cuando voy afuera valoro más. Y también alguna fragilidad que empiezan a sacar cuerpo, ¿no? Algunos fundamentalismos que hay. Bueno, les agradezco montones, chiquilines. Bueno. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.